Vamos a poner este verso en una pantalla y comenzar a analizarlo. Bien, entonces escribimos aquí: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Bien. Entonces, vamos a señalar aquí dos palabras que son fundamentales, ¿ya? O quizás tres. Entonces vamos a poner aquí, vamos a señalar reino, ciudad y también casa. Cualquiera de estas tres puede estar dividida, ¿no es cierto? Cualquiera de estos tres. Un reino dividido, una ciudad dividida, una casa dividida. Vamos a pensar un poquito más hacia adentro. ¿Se acuerdan que en la Biblia nos dice que nosotros somos llamados a ser reyes y sacerdotes? La escritura en Apocalipsis nos dice que nosotros somos, hemos llegado a ser, el Creador nos llevará a ser reyes y sacerdotes. ¿Qué significa eso de reyes? Entonces, un rey, Luchito sabe de eso, ¿no? Un rey tiene que tener un pueblo. Tiene un pueblo, ¿eh? Y tiene una tierra, y también debe tener una reina. ¿Eh? Entonces, un rey tiene un pueblo, una tierra y una reina. Cualquiera de estos tres puede dar inicio a una división. Cualquiera de estos tres da inicio a una división. Pero cuando el Creador nos dice que ustedes han llegado a ser un pueblo de reyes y sacerdotes, ¿eh? Imaginémonos que esto se va a cumplir. Si es que esto se va a cumplir, ¿reyes de qué pueblos, de qué tierras vamos a ser nosotros? ¿No? ¿Cuántos reinados, si vamos a ser varios reyes, cuántos reinados en la tierra vamos a necesitar? ¿Bien? Y por lo tanto también eso, bueno, no está muy difícil que cada rey tiene que tener una reina. ¿Bien? Esto está bien. Pero si es que el Creador nos va a hacer reyes, vamos a tener un pueblo y una tierra que gobernar. ¿Bien? Cuando la Biblia habla de casa, también es lo mismo. La casa desde la perspectiva bíblica debe estar gobernada por sus padres, y dentro de los padres ha dicho, está escrito que el varón tiene que ser la cabeza de su casa, y por lo tanto la mujer debe dar a su marido, ¿cierto? De acuerdo a lo que conocemos en la Biblia. Y la ciudad es algo parecido. La ciudad es un reino pequeño. Pero tomando en cuenta estos dos aspectos, desde la perspectiva bíblica, ¿de qué habla cuando habla de reino? ¿Y de qué habla cuando habla de ciudad? ¿Y de qué habla cuando habla de casa? ¿Bien? Cuando la Biblia habla de reino, ciudad y casa, está hablando de algo muy conocido para nosotros. Le vamos a dibujar de esta forma. De el corazón del hombre. ¿Por qué está dibujado de esta forma si el corazón no tiene realmente esta forma? ¿Bien? El corazón del hombre es como un puño. ¿Sí? De hecho, tiene el tamaño de nuestro puño, ¿sí? Algo así. Y fue un poco
dibujado, expresando más bien una característica psicológica. El corazón del hombre tiene una forma doble, como de dos lóbulos, que deben permanecer juntos. ¿Sí? Esto hace referencia, esta estructura psicológica hace referencia a dos hemisferios cerebrales que nosotros tenemos arriba en nuestra cabeza. Los voy a dibujar de esta forma, pero en realidad se parecen a los de la izquierda, ¿no? Estos dos hemisferios cerebrales que tenemos aquí en la cabeza conforman nuestro cerebro, en total nuestro cerebro. Y este cerebro en la mitad está dividido. Entonces vamos a poner aquí una división. ¿Ah? ¿Y cuál es nuestra tarea en toda la vida? Desde que comenzamos a formarnos en el vientre de nuestra madre, y desde el día en que nacemos aprendemos o comenzamos el aprendizaje, y este aprendizaje tiene que ver con el formar lazos entre estos dos hemisferios. ¿Sí? Y en realidad esto se va formando directamente entre los dos hemisferios a través de un cuerpo calloso que está en la parte posterior de los dos hemisferios. Entonces vamos a decir que aquí aparece una parte que unifica los dos hemisferios, ¿sí? Que es el cuerpo calloso en la parte posterior, en donde producen todos los enlaces entre estos dos hemisferios. Bien, la estructura del corazón humano parte de estos dos lóbulos que están formados aquí. Y a esto se le conoce como la dualidad. La dualidad del ser humano, somos duales. Comenzando por nuestro cerebro, somos dos hemisferios. Y estos dos hemisferios tienen que interrelacionarse, ¿no? Y también tenemos dos ojos, también tenemos dos oídos, también tenemos dos fosas nasales. En realidad tenemos una boca, pero dentro de la boca también vemos que hay una separación, ¿no? Y tenemos dos manos, tenemos dos pies. Y más o menos las funciones del cuerpo humano están orientadas, separadas en algo izquierdo y algo derecho. Por eso también tenemos dos pulmones. Claro, el corazón es la parte que unifica, Entonces, sin embargo, este corazón refleja lo que está aquí. En la parte izquierda, el hemisferio izquierdo es más dedicado al razonamiento, más dedicado a los números, más dedicado a las ciencias, ¿sí? Al cálculo frío. Pero el hemisferio derecho es más orientado a la parte emocional, ¿sí? Más tiene que ver con el control de nuestras emociones, con el control de de lo que se conoce como la inteligencia emocional, o como inclusive como las vísceras, cuando pensamos con el estómago, cuando dicen así, ¿no? Entonces, la lucha interna, interior, ocurre aquí. Cuando la Biblia habla de que todo reino contra sí mismo es asolado, en realidad el problema de toda la humanidad radica aquí en el corazón del hombre. Este corazón, cuando está dividido, aquí la mitad, ¿eh? Cuando está dividido por la mitad, en realidad expresa que si es que mis emociones me dominan o me domina el razonamiento, ¿sí? La inteligencia o el razonamiento.
cuando nosotros damos rienda suelta a nuestras emociones, a nuestras pasiones, ¿sí? A las pasiones desenfrenadas, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo que nuestro hemisferio, en este caso derecho aquí, es el que está dominando. Y por lo tanto, cuando nuestro hemisferio derecho domina, aplaca al razonamiento. Y por lo tanto, el reino está dividido en donde inician todos los conflictos, todas las batallas del mundo. El corazón del hombre es el origen de todas las batallas, de todos los conflictos. Desde una perspectiva psicológica también, el corazón del hombre es el campo de batalla de todas las batallas. Es decir, antes de que exista un problema, que se manifieste un problema en un reino, antes de que se manifieste un problema en una ciudad o en nuestra propia casa, en realidad el problema inicia aquí en nuestro corazón. Cuando nuestro corazón está dividido, cuando, por ejemplo, damos rienda suelta a nuestras acciones, ¿sí? No obedecemos a nuestra inteligencia, eso se manifiesta hacia afuera. Entonces, cuando se manifiesta hacia afuera, ¿sí? Estamos influenciando a nuestras personas alrededor, a nuestra propia casa. ¿Sí? Y si nuestra casa es dividida, luego también influenciamos directamente en nuestra sociedad, en la ciudad. Y si esta influencia llega a ser mucho más significativa, termina por dividir también al reino. Entonces, el corazón del hombre, primeramente, es el campo de batalla de todas las batallas. ¿Y qué es lo que debemos hacer entonces? Si nosotros, para entender un poquito más este aspecto, si hacemos una búsqueda en Internet, por ejemplo, vamos a buscar en el Internet, veamos, aquí, vamos a buscar en el Internet. Podemos buscar en el Internet los hemisferios cerebrales, la psicología de los hemisferios cerebrales. La psicología de los hemisferios cerebrales, podemos tomar cualquiera de estas imágenes de aquí. ¿Sí? Ponemos simplemente imágenes. Ustedes ven que hemos hecho aquí esta búsqueda, ¿no? Hemisferios cerebrales, psicología, y podemos tomar, por ejemplo, esta. ¿Sí? Y vamos a tratar de ampliarla. ¿Sí? Aquí, los hemisferios, en el hemisferio izquierdo tenemos el razonamiento, tenemos el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, la habilidad científica, la habilidad numérica. Entonces, este cerebro izquierdo está especializado en ciertas funciones. Es idéntico físicamente al otro, pero se ha especializado en ciertas funciones. Por eso existen dos. Ahora, el hemisferio derecho está especializado en la intuición, en la imaginación, en el sentido artístico, en el sentido musical y en la percepción extrasensorial inclusive, ¿no? Entonces, aquí, como decíamos, hay un cuerpo calloso que o permite la comunicación entre estos dos hemisferios. ¿Cuándo se produce una epilepsia? Una epilepsia se produce aquí en nuestro cerebro cuando estos dos hemisferios quieren controlar nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que ocurre? Físicamente, el hemisferio izquierdo controla la parte derecha del cuerpo y el hemisferio derecho controla la parte izquierda del cuerpo. ¿Sí? Cada uno de estos está realizando su función para controlar las actividades nuestras. ¿Sí? Pero puede existir un estado en donde llegan a tener un conflicto interno estos dos hemisferios y
el uno quiere controlar lo que controla el otro. Es decir, un cerebro da una orden para la mano derecha, por ejemplo, el cerebro izquierdo da una orden para la mano derecha, el cerebro izquierdo sobre la parte izquierda, la mano izquierda, pero en algún punto llega una confusión en donde hay una lucha de poderes interno y la epilepsia es eso, el resultado de ese descontrol de nuestros hemisferios. Entonces, la epilepsia es como la manifestación, la cúspide de la manifestación de la lucha interna de poderes que tenemos internamente. ¿Qué ocurre cuando nos dejamos llevar por nuestras emociones? ¿Sí? Las emociones comienzan por nuestra imaginación. Es decir, aquí nos comenzamos a dejar llevar por hemisferio derecho. ¿Sí? ¿En contra de qué? En contra del razonamiento. ¿Qué debe haber en nuestra interioridad? En nuestra interioridad debe el razonamiento, la inteligencia debe primar para controlar nuestras emociones, ¿no? Pero si es que no existe esto, existe una pugna de poderes en nuestra interioridad. Nuestras emociones quieren estar encima. Si nosotros hilamos fino, y de hecho podemos aquí mismo en estas imágenes del internet, podemos ver que al hemisferio izquierdo se le llama masculino o se le llama varón. Y al hemisferio derecho se le llama femenino o simplemente mujer. ¿Por qué? Porque la intuición, la imaginación, el sentido artístico, las emociones son más comunes en las mujeres. Y el razonamiento, pensamiento frío y calculador está más orientado hacia los varones. Pero eso no significa que los dos tengamos, tanto varones y mujeres, tengamos estas dos cosas, ¿sí? Solo que hay ciertos aspectos que resaltan más en los varones y ciertos aspectos que resaltan más en las mujeres. Ahora, si es que esto trasladamos a la forma bíblica, por ejemplo, al drama original del Jardín del Edén. ¿Qué ocurre en el Jardín del Edén? Dice que vino una serpiente y le dijo a Eva que Dios le había dicho que no comiera del árbol, pero ella dice, no, pero sí puedes comerlo. ¿Sí? Le engaña a Eva y Eva engaña o le da del fruto prohibido del conocimiento, le da a Adán y Adán también come. Decíamos que en este cuerpo calloso que hay en la mitad, ¿sí? Existe la comunicación entre los dos hemisferios. ¿Sí? A esta comunicación se le llama el conocimiento. Vamos a escribirlo un poquito más chiquito así y ponerlo a esto se le llama el conocimiento. ¿Sí? Entonces, cuando la Biblia habla de un árbol del conocimiento, está hablando en realidad, de esta comunicación de los dos hemisferios, ¿sí? El hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo. El árbol, aparentemente que no debían comer, es de este, pero comieron. Entonces, comienza la relación entre los dos. Y en realidad, dice que fue Eva, engañada, fue Eva primero y luego le dio de comer a Adán. Pero ¿qué ocurre después de esta caída de comer del árbol del conocimiento? Porque cuando hablamos del conocimiento es una figura, un árbol del conocimiento no es que tiene el fruto una manzana, ¿no? Está hablando del árbol del conocimiento. El conocimiento es algo como la experiencia, el conocimiento. Entonces, el drama del Jardín del Edén se da aquí, cuando el creador se da cuenta de que han comido del árbol prohibido, entonces les maldice y les expulsa del Jardín del Edén. Y al expulsarles en el Jardín del Edén le dice que el varón
tiene que estar como cabeza y que la mujer debe estar sujeta a su marido. Dice, tu deseo será para él. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo en realidad? Aquí, lo que está expresando el creador es de que estas emociones, a estas emociones que se les conoce como la mujer, deben estar sujetas a su marido. A su marido es aquí a la inteligencia. Es decir, las emociones, nuestras emociones internas son hermosas, ¿sí? Pero tienen que estar sujetas a la inteligencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Si es que esto no ocurre, se produce la epilepsia. ¿Por qué? Porque es una lucha de poderes. Si es que esta lucha de poderes está en nuestra interioridad, a esto se le conoce psicológicamente como el corazón del hombre está dividido. Si es que el corazón del hombre está dividido, entonces no sabemos quién manda. ¿Qué ocurre en nuestras familias cuando ve a los padres divididos? Si los padres están divididos, entonces, por ejemplo, el hijo va y le dice, papá, necesito que me des permiso para tal cosa. Entonces él le dice, anda, pídele a tu mamá el permiso a tu mamá. Entonces va donde la mamá y dice, y, mami, quiero que me des permiso para salir. Y entonces le dice, ¿y qué pasa? ¿No te daría permiso tu papá? Entonces ella en ese momento tiene que decidir y a veces hay esa pugna, ¿no? El uno le da permiso y dice, o el otro no quiere y entonces dice, ¿por qué le diste permiso? ¿No? Comienza a haber una pugna. Pero ¿qué ocurre con el hijo? El hijo ve, ¿no es cierto? El hijo ve, voy donde mi papá y me dice, no, él no quiere que le vaya a pedir a mi mamá. Entonces va de Herodes a Pilatos, va donde Pilato y le dice a la mamá, quiero que me des permiso. Y entonces ella toma la decisión, pero el hijo se da cuenta de que existe una pugna de poderes, que existe una división en la propia casa. Pero en realidad, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es de que cada uno en nuestra propia interioridad está dividido. Es decir, el varón, por ejemplo, no ha razonado, no ha razonado correctamente cuál debe ser la instrucción sobre los hijos. ¿Sí? Y la mujer está también en esa pugna de poderes y quiere tomar el control y todas las decisiones. Y cuando comienza esa pugna de poderes, el hijo comienza de Herodes a Pilatos, lo que se conoce como justamente la dualidad. Estamos en un problema de dualidad. ¿Sí? No tenemos control, no sabemos cómo se debe gobernar la casa. Y allí es en donde empiezan todos los problemas. Allí es donde empiezan todas las guerras. Vamos a poner inclusive aquí las guerras. ¿En dónde inician las guerras? Y esto estaba hablando un devocional en esta mañana. No sé si les llega a ustedes. ¿Sí? Las guerras, todas las guerras del mundo inician aquí en el corazón del hombre. Imaginémonos cualquier guerra. La guerra puede ser, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial. Entonces le preguntan a un padre, papito, ¿en dónde, cómo inician las guerras? Y él dice, no sé, pero espérate, dice, imaginémonos la Primera Guerra Mundial. Alemania invadió Inglaterra. Ahí inicia la guerra, ¿no? Y entonces luego la esposa le responde, no, dice, este no sabe nada, esto no es así, y comienza la pugna de poderes. Después de que el niño escucha ese diálogo entre los dos, él se da cuenta, dice, ya no necesito que me expliquen, ya conozco en dónde empiezan las guerras, ¿no? Porque se da cuenta que las guerras son el fruto de nuestra propia pugna interna. Entonces, desde la perspectiva bíblica, el campo de batalla de todas las batallas es el corazón del hombre. Aquí inician todos los conflictos. Entonces, imaginemos, por ejemplo, cuando Hitler comienza la Primera Guerra Mundial, perdón, la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler ya toma el poder, la Segunda Guerra Mundial, ¿en dónde inició la Segunda Guerra Mundial? El primer conflicto
estaba dentro del propio Hitler, del corazón de él mismo. Entonces, para poder explicar esto, muchos dicen, llegan a su infancia, dicen, él tuvo un trauma con su padre. ¿Bien? Él luego fue a la Primera Guerra Mundial y allí tuvo una frustración. ¿La frustración de qué? De perder la Primera Guerra Mundial, de perder, de saber que su país no pudo enfrentarse a ese problema, ¿sí? Y que perdieron. Entonces eso para él fue un trauma. Otros dicen que él tuvo un origen judío y después, por alguna razón, este personaje odió terriblemente a los judíos. ¿Sí? Normalmente ocurre que es así, ¿no? Si nosotros recordamos el versículo siguiente del que estamos estudiando ahora, dice, Satanás dividido contra Satanás. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ocurren estos problemas? Generalmente los villanos de las historias nacen de las mismas familias. Es decir, es posible que haya sido Hitler descendiente de una familia judía con una especie de trauma y que debido a eso se creó ese trauma aquí y volcó todo su poder en contra de ese pueblo. Porque efectivamente nosotros vemos que cómo inicia la confusión dentro de Alemania es comenzando a separar a los judíos, poniéndoles a los judíos en sus guetos, ¿no? Y a aislarlos allí, y luego enviarles poco a poco a campos de concentración. Y entonces, esta pugna de poderes, antes de que comience la Segunda Guerra Mundial, inició un conflicto interno dentro del corazón del dictador Hitler. Y así, cualquier guerra que nosotros analicemos, esta guerra primero inicia en el corazón del hombre. Si hilamos un poquito más fino, inclusive podemos ver que todas las guerras de que habla la escritura, incluyendo las guerras futuras, ¿sí? Están hablando de esta pugna de poderes del corazón del hombre. Aquí en el corazón del hombre inician todas las batallas y se van a librar todas las batallas. Y el resultado de ese conflicto exterior interior va a salir hacia el exterior. Y si es que no arreglamos este conflicto, entonces estaremos siempre divididos. Ahora, ¿qué significa reino? ¿Qué es un reino? Dijimos, el rey tiene un pueblo, tiene una tierra y tiene una reina. Este mismo dibujo, este mismo diagrama lo vamos a dibujar de una forma diferente. Entonces, en nuestra interioridad, psicológicamente lo que habíamos dibujado dividido así, separado uno del otro, lo vamos a poner así. Si es que ponemos la cabeza y ponemos al corazón acá abajo, las emociones. Medio se parece a nosotros, ¿no es cierto? Un poquito parecido a lo que somos nosotros. Si le hacemos un poco así, se parece al ñato, al ñato calvopiña. Pero si es que para otros va a ser un poquito más delgado, ¿no? Entonces vamos a decir que el razonamiento está en la cabeza, psicológicamente, ¿no? Y corresponde al hemisferio izquierdo que controla nuestra parte derecha. Entonces, a esto, psicológicamente, si nosotros nos referimos a estos aspectos psicológicos, psicológicamente se le llama varón. Vamos a ponerle del mismo color para que sea más acorde. Y a la parte de abajo, ¿sí?, que es el corazón del hombre, le vamos a llamar a la mujer. Entonces, cuando la Biblia dice, ¿sí?, que la mujer debe estar sujeta a su marido, en realidad no es una referencia a que las mujeres, las mujercitas, deben estar sujetas a un varón, a un hombre, ¿no?, y hacerle caso en todo.
si bien en nuestras sociedades esto se da, pero lo que la Biblia enfatiza y quiere, al punto al que quiere llegar la Biblia, el Creador, es de que nuestras emociones estén sujetas a nuestro razonamiento. ¿Cuándo decimos que hemos perdido el control? ¿Cuándo decimos que hemos perdido las riendas? ¿Sí? Cuando aparentemente estamos montados sobre un caballo, por ejemplo, si estamos montados sobre un caballo y las riendas no podemos sujetarlas para ponerle freno a nuestras emociones, entonces estamos, nuestro caballo de nuestros instintos está sin control. Cuando dice la expresión que hemos perdido los estribos, es lo mismo, ¿no? Perdidos los estribos. Para estar en un caballo, montado sobre un caballo, debemos tener firmeza en nuestros pies. Si es que esos estribos están flojos y se zafan, vamos a poder sujetarnos del caballo y es la misma cosa, vamos a poder caernos. ¿Qué significa eso? Que damos rienda suelta a nuestras emociones. Es decir, que la mujer ha tomado preeminencia sobre el varón. Pues está hablando de nuestra interioridad. Cuando dice que las mujeres deben estar sujetas a su marido, está hablando que nuestras emociones deben estar sujetos a nuestra inteligencia. ¿Sí? Así, de manera que esto aplica y es aplicable a los dos, tanto a los varones como a las mujeres. Dentro de la mujer ocurre exactamente igual que dentro del varón. Dentro de la mujer tiene que también sus propias emociones estar sujetas a la inteligencia. ¿Sí? Cuando ocurre este ordenamiento, cuando el varón está psicológicamente encima de la mujer, ¿sí? Cuando en nuestra interioridad el varón está encima de nuestra mujer, en términos generales, a esto se le conoce como el estado de rey. Este es un rey. Un rey es aquel que gobierna su propia tierra. Es decir, ¿cuál es la tierra que tenemos que cultivar? Ahora refirámonos a las parábolas de Jesús. Cuando dice que la semilla cayó en buena tierra. ¿De qué tierra está hablando? Está hablando de nuestra interioridad. ¿Sí? Aquí debemos sembrar la buena semilla en nuestro corazón. ¿Sí? Y esta semilla va a dar frutos. ¿Sí? Entonces, cuando el rey gobierna su territorio, todo este territorio, el territorio es esta parte interna suya. Entonces vamos a poner aquí, este es su territorio y le vamos a poner con este color. El territorio, esta es la tierra o su pueblo, su territorio, el territorio que va a gobernar el rey, ¿no es cierto? El rey es el que gobierna su casa. Y también vamos a llamarle que esta es su casa, ¿sí? O esta es también su ciudad, ¿sí? El rey gobierna su propio territorio, su propio pueblo. Cuando el rey gobierna su propio territorio, el gobierno o el rey, el reinado permanece. Es decir, todo este reinado, el reinado, este reinado de aquí, le vamos a poner así, este reinado prevalece. Entonces, este es el reinado. El reinado está en unidad. Acuérdense, por ejemplo, ¿qué es lo que, si referimos a las historias, en todos los reinos se buscaba unidad? Cuando después de una guerra, por ejemplo, en 1492, en España, cuando España expulsó a los árabes, el reino estaba dividido. Estaba dividido en el reino de Aragón y el reino de Castilla. Tenía la reina Isabel y al rey Fernando. Entonces ellos se juntaron y decidieron de que el reino tiene que estar unido. Unificaron sus dos reinados en uno solo y eso es lo que es hoy España. El reino tiene que estar
unificado para que prevalezca. Si es que el reino está dividido, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si no hubieran unificado los reinos de España, el de Castilla y el de Aragón, no hubiera una España, hubiera el reino de Aragón y el reino de Castilla como dos gobiernos, ahora como dos pueblos, como dos estados, ¿cierto? Pero esto se produjo, la unificación. ¿Qué es lo que ocurrió en Estados Unidos? Por ejemplo, hubieron muchos estados que se unificaron en uno solo y ahora son una gran nación. Pero contrario a esto, ¿qué ocurrió en Sudamérica? Había una sola nación llamada la Gran Colombia, que posteriormente se dividió por el egoísmo. El egoísmo que comenzó a nacer en algunas personas que mataron a sus libertadores, quería cada uno el poder, que todo esto logró que finalmente los países se dividieran. ¿En dónde inicia todo esto? En el corazón de alguien, en el corazón en donde está maquinando esta división. Entonces, cuando el reino está unificado, este reino significa que está gobernando la inteligencia. Por eso los mandamientos del Creador, por ejemplo, si ustedes recuerdan, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Cuando le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Ese primer mandamiento inicia de una forma y dice, no inicia con el amarás al Señor tu Dios, inicia con el mandamiento que dice, escucha Israel, el Señor, vuestro Dios, el Señor, vuestro Dios, el Señor, uno es. Y después de esto, cuando termina esta parte, dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y luego dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cuál es el fundamento del primer mandamiento? El fundamento del primer mandamiento es justamente la unidad. Lo vemos aquí, dice conocer que Él es uno. Y si conocemos que Él es uno, nuestra imagen, nuestro reflejo, nuestro objetivo es ser como Él. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, Señor, pidiéndole al Padre, dice, haz que estos sean uno como yo soy uno contigo? Es decir, el objetivo de todo es de que lleguemos a ser uno, a unificarnos, a estar en unidad. Y esta unidad empieza en la unidad interior. Si nosotros estamos divididos en nuestro corazón, eso se manifiesta automáticamente afuera y comienza a dividir también afuera. Pero si nosotros estamos unificados aquí, ¿qué es lo primero que aparece cuando el reino está unificado? ¿Sí? La primera cosa que aparece en el territorio, en el reinado, es la paz. ¿Sí? Un ejemplo de estos, de estos reinos unificados es el tiempo en el que el reino de Israel estaba unido. ¿Cuándo estaba el reino de Israel unido? El reino de Israel estaba unido cuando gobernaron David y Salomón. ¿Sí? Y estos dos reinados son el ejemplo de del pueblo de Israel. Por eso es que estos se consideran el reino de Israel con David como el rey, que dicen el rey David será rey por siempre y para siempre, ¿no? Y de allí, de David, es donde nace el Mesías, desciende el Mesías, porque es el símbolo de la unidad. Y toda la Biblia busca en realidad esta unificación, ¿sí? La unificación que debe ser construida en nuestra interioridad. Nuestro reinado interno tiene que estar unificado. Unificado significa que vamos o
o tenemos que comenzar a obrar con inteligencia. ¿De acuerdo? En los proverbios dicen que al principio, cuando Dios creó todo, Dios creó con inteligencia, con sabiduría. Con sabiduría creó Dios los cielos y fundó la tierra con inteligencia. Entonces, esto, cuando está hablando Salomón, está hablando de esto, de este reinado interno, que lo que está construido aquí con sabiduría y con inteligencia debe estar unificado. Cuando existe la sabiduría y existe la inteligencia, esta sabiduría y esta inteligencia hace que estas emociones hermosas nuestras puedan ser resaltadas, salgan lo mejor de nosotros. La mejor característica del ser humano son sus emociones. Este de aquí, este corazón, en realidad es el gran tesoro nuestro. El tesoro del ser humano está en su corazón. Y cuando pulimos a este tesoro, el pulir este tesoro hace que comencemos a nosotros a ser admirados como personas de luz, como personas con grandes características. Por ejemplo, si es que hay paz en nuestro interior, va a haber también amor. Y cuando hay amor, también hay unidad, ¿cierto? Curiosamente, si hacemos un poquito utilizamos un poquito de herramientas hebreas, el amor tiene el número 13. Curiosamente, la unidad también tiene el número 13. ¿Sí? Para entender esto hay que entender un poquito de hebreo. Pero si es que damos un número, encontramos el número del nombre del creador, Dios, vamos a poner aquí el nombre de Dios. El nombre de Dios tiene un valor de 26. ¿Qué ocurre cuando descubrimos que el nombre de Dios vale 26? El amor de Dios, el nombre del creador vale 26, significa que el amor más la unidad, si nosotros tenemos amor y unidad en nuestra interioridad, ¿sí? Si tenemos amor y unidad, sería 13 más 13, 26, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre si es que hay amor y unidad en nuestra interioridad? El creador está allí, porque es 26. Entonces, si es que existe amor en nuestra interioridad, si es que existe unidad en nuestra interioridad, entonces el creador está allí. Por eso dice, si están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. Si es que el creador está dentro de nosotros, el creador, su luz comienza a ser revelada hacia el exterior. Y esta luz, desde luego, es la luz del Mesías. Él dice, yo soy la luz del mundo. Y él también dice, yo estoy a la puerta. ¿Sí? El que abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué significa cenaré a él y él conmigo? Cenaré con él y él conmigo. Cuando hay una cena, nos sentamos a la mesa, ¿para qué? Para compartir la paz, para compartir el amor, ¿sí? Para compartir la paz, para compartir el amor en unidad. Nos sentamos a la mesa para charlar, para compartir las cosas en unidad. Entonces, este es el reflejo de lo que debe ocurrir y debe iniciar en nuestra propia interioridad.